Hola y bienvenidos al video número 5 de nuestra temática de probabilidad de eventos. En este trataremos el tema de probabilidad condicional y teorema de Bayes. Iniciaremos con la definición de probabilidad condicional. Entonces, ¿qué definimos como tal? Bueno, la probabilidad condicional es como tal la probabilidad de que un evento, definido como B, ocurra cuando se sabe que ya se dio o ya ocurrió algún otro evento definido en este caso como A y se representa simbólicamente de la manera P, B, pipe A, este símbolo de línea. Y a la hora de leer esto, entonces generalmente la manera adecuada de hacerlo o la más común es la probabilidad de B dado A. Y esta probabilidad condicional entonces nosotros la definimos como probabilidad de B dado A es igual a probabilidad de A intersección B entre probabilidad de A. Y esto bajo la condición si la probabilidad de A es mayor a cero. Entonces en este caso tenemos un ejemplo bastante didáctico en el que definimos que la probabilidad de que un vuelo programado salga a tiempo es probabilidad de B igual a 0.83 y tenemos que la probabilidad de que llegue a tiempo es definido por probabilidad de A 0.82 y tenemos que la probabilidad de que tanto salga y llegue a tiempo está dado por la intersección de probabilidad AB y es 0.78. Entonces, teniendo toda esta información, hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un avión llegue a tiempo dado que salió a tiempo y que llegó a tiempo? Entonces, eh, partiendo de esto, tenemos la probabilidad de que llegue a tiempo dado que salió a tiempo. Y entonces tengo probabilidad de A, probabilidad A dado B. Y entonces tengo probabilidad A intersección B y la probabilidad de B. Y la otra pregunta es probabilidad de que salió a tiempo, dado que llegó a tiempo. Y entonces tengo probabilidad de B dado A. Y entonces tengo la probabilidad de A intersección B, que eso la tenemos definido, y era la probabilidad de que salga y llegue a tiempo. Y en este caso tengo la probabilidad de A. Y la probabilidad de A es que llegue a tiempo. Y con eso obtengo los valores respectivos. Así pues, podemos seguir generando definiciones relevantes. Y la primera que es válida conocer es la de independencia. Entonces yo sé que dos eventos son independientes cuando se cumple lo siguiente. Que la probabilidad de A dado B es igual a A y que la probabilidad de B dado A es igual a B. Y aquí tenemos eh, un ejemplo en el caso en el que se discute tanto la independencia como la dependencia. Es decir, si yo no cumplo que es lo anteriormente visto, A y B son dependientes. Tenemos otro ejemplo y este es un ejemplo que les recomiendo que ustedes lo realicen independientemente y posteriormente, si tienen la oportunidad, lo discutan con sus compañeros de aprendizaje colaborativo y así pues puedan desmenuzar o destilar el
contenido del mismo, qué es lo que está pasando, las mecánicas del ejercicio, discutirlo entre ustedes y cualquier duda o consulta pueden comentarlo con, conmigo con alguna de las, mediante alguna de las plataformas. Y vean qué interesante, aquí les comento que eh, pueden ver que como se les mencionó en uno de los videos anteriores, se hace uso de los diagramas de árbol. Y estos diagramas de árbol son bastante llamativos a la hora de hacer una representación de qué, del problema, para ver las distintas salidas o resultados que pueden ser generados. Sin embargo, aquí les presento la siguiente interrogante. ¿Qué inconveniente pueden ver ustedes a medida que el problema o la tarea aumenta de complejidad, la construcción de un diagrama de árbol a nivel de interpretabilidad? Asimismo, yo estuve leyendo un poco en algunos foros de estadística y definitivamente algunas personas sí tienen algunos comentarios un poco eh, a manera personal que indican que no les gusta las representaciones con diagramas de árbol, por el mismo motivo que después de cierto nivel se convierten un poco incómodos a la hora de hacer la representación del problema. Entonces sería bueno que ustedes comparen y contrasten las ventajas y desventajas de lo que sería una representación con árboles o diagramas de árboles. Así pues, continuamos. Dentro de las reglas que hemos visto en la presentación anterior, la presentación 4, hablamos de la regla aditiva. En este caso vamos a seguir con otra, la regla multiplicativa, y esta es otra de estas reglas o leyes que son sumamente importantes y relevantes y que nos ayudan bastante en lo que es la simplificación de cálculos en probabilidad. Y en este caso, para lo que es en el caso de eventos o probabilidades condicionales. Así pues, tenemos el primer teorema y si yo tengo un experimento, entonces pueden ocurrir, en un experimento dado pueden ocurrir los eventos A y B. Y de manera consiguiente, para los eventos A y B, yo tengo que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Probabilidad de B intersección A es igual a probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Y probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B intersección A. El teorema, otro de los teoremas que estamos viendo es que dos eventos A y B son independientes si y solo si se cumple lo siguiente. Que la probabilidad de A intersección B sea igual a la probabilidad de B intersección A. Y esto sea igual a ¿qué? A que la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y aquí voy a hacer un brinco conceptual al último teorema. ¿Por qué? Porque si los eventos A1, A2, A3 hasta n son independientes, entonces la probabilidad de A1 intersección A2, intersección A3, intersección y así sucesivamente hasta n tienen que ser iguales a la probabilidad de A1 por A2 por la probabilidad de A3 por la probabilidad de A4 por la probabilidad de, y así sucesivamente hasta llegar a n. Entonces, vean que este teorema, este último tercero y el primero, tienen una relación. Es una expansión.
y nos devolvemos al segundo. Entonces, si yo tengo un experimento estadístico, en este pueden ocurrir los eventos A1, A2, A3 hasta AN. Y de manera consiguiente, entonces, yo voy a tener la probabilidad de A1, intersección A2, intersección A3, hasta la intersección de AN. Y de manera consiguiente, eso es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 dado a 1 por la probabilidad de A3 dado a 1 intersección A2 y así sucesivamente hasta la multiplicación o el producto de la probabilidad de AN dado A1 intersección A2 intersección sucesivamente hasta la intersección AN menos 1. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Cuál es? El último tema que vamos a ver es la regla de Bayes o el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes es muy interesante. ¿Por qué? Porque el teorema de Bayes a nosotros nos sirve porque el corazón del teorema de Bayes es tratar de calcular la probabilidad de un evento a partir de conocimiento a priori que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular la probabilidad del riesgo de cáncer a partir de conocimiento a priori. ¿Cuál puede ser ese conocimiento a priori? Yo sé que la edad es un factor que afecta en el desarrollo de cáncer. Entonces, si la edad yo tengo información o conocimiento de la edad, yo puedo utilizar ese conocimiento a priori de un conjunto de datos que está separado en qué, particionado en un espacio muestral en diferentes estratos de la edad para poder calcular la probabilidad de los diferentes grupos de edad a tener riesgo de cáncer. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no todos los elementos en un espacio muestral tienen la misma probabilidad y eso es lo que Bayes nos ayuda a determinar. Dependiendo del subconjunto en el que esté usted, sus conocimientos o sus valores a priori van a tener un efecto sobre la probabilidad del evento. Y cuando tenemos un subconjunto de un gran tamaño, o sea, un subconjunto constituido por K valores, entonces ahí es donde entra en juego la ley de la probabilidad total, que nos ayuda a realizar el cálculo de la regla de Bayes. Entonces, aquí podemos observar, y nos vamos a volver brevemente, este diagrama de Venn tiene varios subconjuntos denominados B, B1, B2, B3 hasta BK. Ese es nuestro subconjunto del espacio de muestra. Y ese subconjunto, la verdadera intersección es A. Si no fuera por A, ellos no tendrían una intersección como tal. Y esta es la prueba que se está tratando de mostrar acá. Es decir, que A es igual a B1 intersección A, unión B2 intersección A, unión sucesivamente hasta llegar a K, BK intersección A. Y entonces, a través de la regla aditiva que vimos en la presentación anterior y utilizando la regla multiplicativa que vimos ahora, podemos determinar que la probabilidad de A, que es
este evento que queremos identificar va de I, que es 1, hasta K, y es la suma de ¿qué? De estas diferentes probabilidades. O sea, la probabilidad de B1 intersección A, que es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado BI. Entonces, vean que esto que estamos observando acá, estamos implementando la regla multiplicativa y una condicionalidad. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y esto cómo se come? Ok, entonces, tenemos por ejemplo el caso de una planta de montaje. Muy tradicional, este es el típico ejemplo en donde ustedes tienen tres máquinas, B1, B2 y B3. Y estas máquinas, tradicionalmente tenemos que una monta el 30%, el otro el 45% y la última monta el 25% de la producción. Además, se sabe que cada una de estas tiene el 2%, 3% y 2% de los productos que generan estas o que ensamblan estas máquinas van a tener un defecto a la hora de ser ensamblados. Entonces, uno hace un muestreo o una selección aleatoria de un producto terminado y el típico problema de Bayes es cuál es la probabilidad de que uno de estos productos esté defectuoso. Y tradicionalmente se brinda la siguiente información. Tenemos A, y entonces, ¿qué es el evento A? Que el producto esté defectuoso. Tengo B1, que el producto esté ensamblado por la máquina B1. Tengo B2, que es que el producto evidentemente esté por la máquina B2 ensamblado. Y B3, que el producto haya sido ensamblado por la máquina correspondiente B3. Ok, entonces, la probabilidad del evento A, partiendo de I1, I igual a 1 hasta 3. Entonces tengo que, utilizando la fórmula anteriormente representada, y tengo que, entonces tengo que hacer este desarrollo. Entonces tengo que B1 por la probabilidad de A dado B1 más la probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado B2 más la probabilidad de B3 por la probabilidad de A dado B3. Entonces, ¿cómo determinamos esto? La probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1, 0.3 por 0.02. La probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado B2, 0.45 por 0.03. Y B3, la probabilidad de B3 por la probabilidad de A dado B3, 0.25 por 0.02. Y entonces ya tengo estos valores. Ok. ¿Qué es lo que nos hace? Ya tenemos la probabilidad de A, 0.0245. Ahora, ¿qué nos hace falta acá? Tengo determinar la probabilidad de ¿qué es este R? ¿Qué nos dice esto aquí? Pues evidentemente yo tengo que determinar que hay un momento o dentro de un espacio en donde yo tengo que definir cuál es este valor en el teorema de Bayes, que es el valor de la probabilidad del evento que yo estoy buscando. Y está definido por la probabilidad del evento por la probabilidad de A dado el B. Y entonces en este caso, evidentemente, yo tengo que sería la probabilidad de un defecto y dado que ocurre que en alguna de las máquinas.
para nuestro ejemplo, entonces yo tengo los eventos B1, B2, B3. Aquí serían los subconjuntos definidos. Entonces, para uno de los eventos del subconjunto, dada la probabilidad de que sea defectuoso dentro de alguno, dado de que ocurra en alguno en alguno de los elementos del subconjunto. Y ya esto lo hemos calculado previamente. Entonces, para este caso, tendríamos que calcularlo para cada uno o para o lo que nos hayan preguntado. Entonces, si la pregunta fuera ¿cuál es la probabilidad de que ocurra o que que sea un producto defectuoso si se manufacturó en la primera máquina? Habría que llevar a cabo entonces el habría que llevar a cabo el cálculo adecuado. Tenemos la información preliminar, volviendo a nuestro problema. Y entonces tenemos que la información preliminar que habíamos obtenido para B3, es decir, la probabilidad de B3 por la probabilidad de A, o sea, defectuoso, dado de que ocurre en la máquina 3, ya lo habíamos obtenido. Es esto, 0.0050. Y por consiguiente, obtenemos este valor. Entonces, como ustedes pueden ver, y a manera de resumen, sabemos que el teorema de Bayes o la regla de Bayes nos da información muy relevante. No es algo tan complejo como parece ser. Eh, Realmente es muy útil a partir de conocimiento a priori, es decir, la probabilidad de que un objeto haya sido construido y las probabilidades de que un objeto tenga cierta tasa de defecto. Esto nos sirve para determinar cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que el objeto haya sido manufacturado en ese equipo. Sin embargo, aquí antes de terminar, quiero hacerles ciertas observaciones que son relevantes con respecto al teorema de Bayes. La primera, el teorema de Bayes hay que tomar en consideración a la hora de hacer conclusiones o llegar a conclusiones. Depende mucho, por ejemplo, del tamaño de la muestra. Cuando ustedes realicen sus cálculos, una muestra muy pequeña o una muestra muy grande, entonces en algunos de los problemas que ustedes van a realizar puede ser que la probabilidad, por ejemplo, un cálculo de tasa de error puede ser menor en una muestra o en otra muestra. El efecto del tamaño de la muestra puede tener un efecto, y entonces ustedes no pueden llegar a una conclusión y decir voy a realizar esto o voy a realizar lo otro sin tomar en cuenta el contexto a la hora de realizar un problema, tamaño de muestra, cantidad de equipos o de elementos manufacturados, cantidad de scripts, por ejemplo, que realiza un individuo con respecto a otro, número de scripts que se hacen en un lenguaje de programación y que compilan con respecto a los otros que compilan en un lenguaje de programación y los que no compilan. Todo eso es muy importante antes de tomar una decisión y en problemas de regla de Bayes. Entonces, no es sencillamente ver el resultado como crudo, sino que tienen que tomar en cuenta las condiciones a priori. Y eso hace de Bayes un tema muy bonito y muy interesante. Entonces, con esto hemos terminado la parte de probabilidad de eventos y regla de Bayes, y les agradezco mucho y espero que hayan disfrutado esta serie de videos.